y que busquemos en la carta a los Gálatas, que vamos a leer todo el capítulo número 1. Lo vamos a hacer como acostumbramos alternadamente. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea con vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto fue maravillado de que tan pronto os hayáis alegrado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas que aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelad a su Hijo en mí, para que yo le declare entre los gentiles, no consulté seguida con carne y sangre. ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En eso que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Amén. Amén. Vamos a responder entonando la alabanza. Muchos que viven en tu derredor. No, perdón, oí lo que nos manda el Salvador. Es el número 232. Con vosotros estaremos.
recordemos que ahora es el primer domingo de Cuaresma y por eso las predicaciones son en torno a ese tema. Tomen su lugar, por favor, hermano. Quisiera invitarles para que abramos nuevamente las escrituras en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, y ese mismo capítulo que acabamos de leer, el 1, pero concentremos nuestra atención en esta ocasión en el pasaje de los versículos 6 al 9. Gálatas 1, versículos del 6 al 9. Vamos a leerlos todos al unísono. Leamos, dice así: Estoy maravillado que tan pronto os hayas llegado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, estamos en este lugar una vez más convocados por tu Espíritu Santo y elevamos nuestros corazones hacia ti en una actitud de adoración y gratitud, porque no mereciendo estar, Señor, en este lugar para alabarte, pues tú tienes ángeles y arcángeles que te adoran y que te alaban, Señor, de continuo. Pero a ti te ha agradado que estos hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, tan llenos de imperfecciones y de pecados, Señor, recibas de ellos alabanzas, porque hemos sido lavados en la sangre del Cordero, tu Hijo, porque hemos recibido el ábacro del Espíritu Santo, y tú has hecho la obra transformadora en cada una de nuestras vidas por el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Hoy estamos aquí, Señor, porque queremos decirte que te amamos, y por darnos la oportunidad de decirle a nuestros hermanos también que los amamos. Pero también deber tenemos de proclamar tu poderoso Evangelio. Hoy y sobre todo esta temporada en que muchos se están preparando, Señor, pero no para proclamar tu poderoso Evangelio. Están haciendo planes ya para sus vacaciones. Están haciendo planes para un sinfín de cosas, Señor. Y tú en tu misericordia nos has reunido, nos has convocado para proclamar tu poderoso Evangelio. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, de tal manera que todas nuestras fibras sean sacudidas por el poder de tu palabra, y que nuestras vidas sean redirigidas, Señor, con el poder de tu Espíritu y de tu palabra, para que cada obra, cada acción nuestra, Señor, la hagamos buscando la gloria de tu santo nombre y el bienestar de nuestros prójimos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pues como fue anunciado, hermanos, hoy iniciamos una nueva temporada en el calendario litúrgico. Y es entonces la temporada de la Cuaresma. Naturalmente que nosotros no la celebramos como lamentablemente hoy algunos la celebran de una manera distorsionada. La Cuaresma no es algo que se nos acaba de ocurrir o que de repente pues vamos a hacer.
El calendario litúrgico surgió de concilios. No fue la idea brillante de algún sacerdote o de algún pastor, pues ahora vamos a poner esta fiesta. Las iglesias en concilio se reunieron y entonces dijeron, estas son las fechas que vamos a celebrar. Estas fechas quedaron distorsionadas en la Edad Media. Y cuando la Reforma vino con Lutero, Calvino, Zwingli, Knox y demás, su primera intención fue desechar todo eso. Pero después, al revisarlas, lo que hicieron fue redireccionarlas. Y volvieron entonces al testimonio antiguo, a la manera como el pueblo de la patrística celebraba la Cuaresma. ¿Cómo la celebraba? Sencillamente, volviendo a los evangelios, predicando precisamente de los evangelios, de la obra de Jesucristo, de lo que esto significaba. Fue más adelante que empezaron a poner que ayunos, que la visita a las 7 casas, y luego que el carnaval, y que etcétera, y que etcétera. Hermanos, ahora estas ya son distorsiones. Nuestra tarea es reformar. No somos revolucionarios. El revolucionario quita todo lo que hay y pone un orden nuevo. Nosotros tomamos lo que hay y lo reformamos, lo redirigimos. Por eso, hermanos, esta temporada en que de alguna manera Satanás usa a aquellos que son dúctiles y maleables a su voz para tratar de desacreditar el Evangelio. History Channel, por ejemplo, menciona de los apócrifos. La granada no va contra nosotros, va contra la iglesia papista. Que a la iglesia papista no le conviene abrir los libros apócrifos porque trae muchas cosas que derrumbaría, ¿sí? Que derrumbaría la fe cristiana. Bueno, aunque decía la granada fue lanzada en el campo de la iglesia papista, pues algunas esquirlas nos tocan a nosotros. Pero igualmente, los libros canónicos fueron el resultado de concilios de la iglesia, no de la decisión de un hombre o de unos cuantos. Había tanta literatura que dijeron, tenemos que reunirnos. Y pusieron estándares. Solo estos que estén así y así serán los que quedarán. Y así surgió entonces el Nuevo Testamento, que fue agregado al Antiguo Testamento. Tenemos las sectas, las grandes sectas, como les llaman, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones. ¿Predican el Evangelio? Sí. ¿Usan el Nuevo Testamento? Sí. Pero es un falso Evangelio. ¿Y qué decir de las parodias del carnaval? El que acaba de pasar recientemente en Brasil, donde uno de los carros alegóricos, un hombre disfrazado de Satanás y otro de Jesucristo, en donde el mensaje que envían es que el diablo vence a Jesucristo. En una escena, Jesucristo yace en el suelo y Satanás con su espada acribillando a Jesús. Y con la leyenda que el Satanás ha vencido a Jesús. En las noticias escuchamos que por ahí en algún grupo de estos, unos explosivos que lanzaron allí y 70 muertos hubo. El presidente Bolsonaro también en su tweet subió y reveló algunas excentricidades de este carnaval. Algunos desnudos y algunos excesos. Fue duramente criticado por ello, pero lo que él llamaba la atención es eso, precisamente los evangelios, los excesos. ¿Cuál es entonces nuestra tarea, hermanos?
nosotros tenemos que decir, hermanos, que no hay más que un solo evangelio. Así que asegúrese de saber cuál es, porque no es fácil. Por lo tanto, primeramente, recordemos que existen falsos evangelios, que ahí van a estar, y que nosotros debemos de aprender a identificarlos. En segundo lugar, estemos conscientes de esos falsos evangelios, que no están quietos, ni callados en su rinconcito. Esos falsos evangelios van a tratar de seducirlo a usted, de seducir a nuestros jóvenes, de seducir a nuestros hijos. Y si no estamos apercibidos, serán arrastrados. Y finalmente, conozcamos cuál es el verdadero evangelio. Así que vamos con el primer punto. ¿Sabe usted qué es el evangelio? ¿Puede acaso saber la diferencia entre el verdadero evangelio y lo que es un falso evangelio? Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Gálatas, se sorprendió de lo que estaba sucediendo allí. En Hechos se nos revela cómo fue formada esta iglesia, cómo le fue predicado el puro evangelio. Y de repente ya no está él, y nuevas enseñanzas van entrando ahí, agregadas al evangelio. No habían desechado el evangelio, le habían agregado, lo habían enriquecido, ¿no? Según ellos. Y dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente, el cual de hecho en absoluto no era el evangelio. Bueno, eso es en lo que respecta a los Gálatas. Pero ¿qué hay acerca de usted? ¿Qué hay acerca de mí? ¿Qué pasa con esta iglesia? ¿Es acaso una iglesia que insiste con lealtad en la predicación pura del evangelio? Hermanos, no son pocos los que han venido y se han retirado, al menos por lo que dijeron, porque están muy lejos. Ah, caray. Entonces, la pureza de la doctrina no es importante, es la distancia. Cuando nos reuníamos en una casita allá con el hermano Pedro, y que nos visitaron unos hermanos por ahí de unas iglesias cercanas que se había disuelto, el pastor los había abandonado, no sé qué pasó, y sus comentarios fueron: pues la doctrina es buena, pero es una casita, no es una iglesia. Hermanos, entonces no es importante la verdadera doctrina. ¿No es importante que la iglesia sustente esta maravillosa y primera marca de la verdadera iglesia? La predicación pura del evangelio. ¿Eso es algo secundario? ¿Y por qué no decirlo? También hay quienes nos han visitado y dicen: son rete poquitos. Bueno, pues ¿qué hacemos, no? Pero está bien, es correcta la observación. Pero entonces no es importante la doctrina. Eso es secundario. Lo importante es que sean muchos. Lo importante es que esté a media cuadra de mi casa, y si se puede enfrente, para evitar la fatiga, ¿no? Hermanos, sabemos nosotros, ya como iglesia, distinguir entre el verdadero evangelio y el evangelio apócrifo. ¿O somos vulnerables y muy susceptibles
de ser seducidos para apartarnos de la comunidad del pacto y vivir en el señuelo de la autonomía. El verdadero evangelio, las buenas nuevas de la cruz y la resurrección de Cristo y cómo somos salvos solo en Cristo, solo por la gracia, solo a través de la fe, lo cual debemos seguir predicando, creyendo y viviendo. Porque si no lo hacemos, si no mantenemos el verdadero evangelio en el centro de lo que enseñamos y creemos, nosotros también estaremos en peligro de unirnos a los Gálatas al hacer el verdadero evangelio a un lado y permitir que una predicación barnizada de evangelio tome el lugar del verdadero evangelio de Cristo. Escuchemos lo que dijo el maestro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es importante, hermanos. Mismo Jesús, maestro, tus hermanos y tu madre te buscan. La respuesta del maestro fue contundente. Mi madre, mis hermanos son esto. Y se me olvidó lo demás. Los que oyen la voluntad de mi Padre. Hacen la voluntad de mi Padre. Fe y acción, hermanos. No puras teorías, no puras ideas. Fe y acción. El maestro también nos recordó: muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no nos vienen como profetas a decirnos, novedad traemos? Mira esto y esto. Bueno, los gestos son míos, ¿no? Desde luego. ¿Acaso no en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, y fue contundente también el Señor: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Como usted podrá ver, seguir un evangelio diferente tiene consecuencias y muy graves. Nuestras acciones tienen respuestas. Tal vez no las veamos ahorita, pero más tarde o más temprano, ahí estarán cobrándonos las facturas. Por eso es importante que usted y yo conozcamos bien cuál es el evangelio verdadero y sepamos identificar a los falsos evangelios. Ahora pasamos al siguiente punto: los falsos evangelios. El problema con los falsos evangelios es que no siempre son fáciles de detectar. Son evangelios clonados. ¿Se acuerdan de Dolly, la ovejita? Usted la veía frente a otra oveja y estaba difícil identificarlos. En medicina hay enfermedades que se parecen, sus cuadros que se parecen. ¿Cómo vamos a distinguir una ascaridiasis de una lidiasis? Bueno, aunque tienen algunas sintomatologías parecidas, pero hay algunos que los diferencian de los demás. Y que al médico lo hace inconfundible. No, esto no es un ascaris, este es amiba. ¿Por qué? Por esto, por eso y por aquello. Digo, a nosotros debemos conocer cuál es el verdadero evangelio. Cuando se nos le presente aquí un profeta o un San Pancho Nopales,
sepamos entonces medirlo con el verdadero evangelio. Al igual que un billete falso, un falso evangelio a primera vista no parece falso. Se presenta como si fuera real, pero en realidad no vale nada. Así traiga usted un billete de a 500 o de a 1000, pero en el momento en que lo identifiquen que es falso, ¿cuánto vale? ¿1 centavo? Nada, en absoluto. Esto es entonces el evangelio apócrifo, el evangelio falso. Por muy parecido que sea al verdadero, no vale nada. Hay que tener cuidado, hermanos. La serpiente antigua usó la escritura y parecía hablar con sustento bíblico, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol. Usó la escritura, hermanos. Por eso Pablo dice, estoy maravillado, y vamos a explicar lo que significa maravillado. No de, oh, qué bonito, no. No es esa la idea. El maestro nos advirtió y habló de los lobos rapaces con piel de oveja. Como usted puede ver, es difícil detectar los falsos evangelios. Por eso el apóstol Pablo está tan preocupado por los efectos devastadores de un falso evangelio. Y por ello escribe de una manera contundente, firme y directa, porque él no tenía compromiso con nadie. Si alguien nos anuncia un evangelio diferente, maldito. Bueno, allí dice anatema, pero eso quiere decir maldito. Maldito el que se aparta del evangelio. Maldito el que dice que hay otros caminos para encontrar la verdad. Maldito, maldito, 1000 veces maldito. Suena fuerte, ¿verdad, hermanos? Pero es el evangelio. Es la escritura. Es lo que el Espíritu Santo consignó. Y dijo anatema. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Y otra vez os digo, maldito. Estas, por supuesto, son palabras muy fuertes. Tan fuertes que no dan espacio para el compromiso. Ni hay espacio para ablandar el tema del evangelio. Es la ley del todo o nada. La Biblia nos habla aquí en términos que son muy en blanco y negro, de una manera en que nuestros oídos modernos del siglo XXI podrían no estar acostumbrados. Hoy que nos piden que seamos tolerantes. Ay, no vayas a decirle así porque se puede ofender. El testigo de Jehová no es hijo de Dios. El adventista del séptimo día. Y hay que decírselo con punto y coma. Y punto. No hay más. A nuestra cultura y a nuestro mundo de hoy en día les gusta dejar las cosas un poco vagas, donde la verdad se diluye, donde no haya absolutos para que no parezcamos dogmáticos. Se espera entonces que toleremos las opiniones de los demás, que seamos cautos en declarar que una creencia o práctica es correcta o incorrecta. Ustedes saben del San Quintín que se armó, no sé si en el Congreso o en la Cámara de Diputados, con una diputada y el pañuelito verde que le pusieron ahí. Es que hay que ser tolerantes. Ay, ¿qué te cuesta el trapo verde ahí? Ah, no, aclaró la otra diputada. No es un trapo verde. Pues yo lo vi verde y yo vi un trapo. Nada más.
Pero Pablo no usó eso. Pablo dice que no. Hay un bien y hay un mal. Como diríamos nosotros hoy, al pan pan y al vino vino. Hay un verdadero evangelio y hay un falso evangelio. Y usted necesita conocer la diferencia. Para el apóstol, este fue un asunto muy serio. Y podemos verlo en la manera bastante abrupta y tensa con que comenzó su carta a los Gálatas. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribió varias cartas que forman parte del Nuevo Testamento. La mayoría de estas cartas, Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses, por ejemplo, comienzan de una manera diplomática, saludando y dando gracias a Dios. Pero ¿han notado que con los Gálatas no lo hizo así? Él de inmediato empieza argumentando. Estoy maravillado. No es en el sentido en que nosotros conocemos la palabra maravilla. Lo que Pablo realmente quería decir, dice, estoy aturdido, estoy confundido, estoy pasmado, no lo entiendo. ¿Por qué tan pronto se han apartado del camino? Si recibieron el verdadero evangelio, ¿cómo es que ahora se habían apartado? El apóstol Pablo está en shock. Por eso dice, estoy aturdido, estoy confundido. Y Pablo en ese shock y en ese trance se pregunta, ¿qué ha pasado aquí? Si yo les enseñé el verdadero evangelio, ¿cómo es que se han desviado? ¿Cómo ha surgido todo esto? ¿Cómo es que se han dejado embaucar? ¿Qué había pasado con los Gálatas? Se dejaron engañar por los judaizantes. ¡Ay, qué bonito sería si usáramos pan ácimo! ¿Sí? ¡Qué bonito si usáramos un vino traído desde Israel, de los viñedos de las riberas de Jordán! ¿Sí? Si además de creer en Jesús, añadían algunas ceremonias del judaísmo, entonces ellos pensaron, su salvación estaría más completa. Pablo dice que al que agregue o le quite, también en Apocalipsis del apóstol San Juan, pero aquí Pablo dice, o que se aparte, maldito. ¿Cuántos malditos tenemos aquí? Lo siento, hermanos. Por ahí está. Los que se han apartado, dice Pablo, malditos son. El que dice que hay otros caminos para llegar a Dios es un maldito. El que dice que la obra expiatoria de Jesús no es suficiente, el tal es un maldito. Maldito el hombre que confía. Ahí está el punto, hermanos. Tú confiaste en Él, no confiaste en la Escritura, no confiaste en la iglesia. Y así entonces llegamos a nuestro tercer y último punto, el verdadero evangelio. Entiendo, hermanos, que este tipo de predicación del evangelio puede poner a algunas personas nerviosas. Y más si ustedes trajeron un invitado. Ay, pastor, traigo un invitado, me costó trabajo convencerlo y usted ya lo está corriendo. Ni modo, hermano. Así es el evangelio. ¿Sí? U ofende o te atrae. No hay más vueltas. Entiendo que el evangelio de la gracia puede ser y ha sido mal entendido para sugerir que si usted es salvo solo por gracia
y solo en Cristo, entonces la predicación ya no es necesaria. Eso conduciría al pecado, o más dicho, conduce al pecado y al descuido. Eso hace que el cristianismo sea complaciente y entonces los manda a dormir. No hay que evangelizar, no hay que ser, pues, ya somos elegidos. El que es elegido, pues ya Dios lo va a salvar. Entonces, ¿para qué salimos a evangelizar? ¿Para qué tenemos misiones? No es necesario. Entiendo que debido a que tales preocupaciones no son nada nuevo, han sido planteadas y respondidas muchas veces en el pasado. ¿Cómo sabemos si un evangelio es verdadero? Una persona salva es una persona cambiada. El árbol por sus frutos se conoce. Y eso lo explicábamos esta mañana también, ¿sí? En la escuela dominical. ¿Recuerdan? Si como dice en Gálatas 2:21, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mis dedos, mis uñas, mis pies, todo lo vivo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Y entonces, si hemos recibido el verdadero evangelio, entonces buscaremos vivir delante del Señor de Dios en santidad. Será nuestra primera preocupación. ¿Le agradará esto a Dios? Nos empezamos a preguntar, empezamos a dudar aquello que para nosotros era cotidiano, que era normal. Ah, caray, ¿y ahora esto? Y uno entonces empieza a ser tocado por el Espíritu Santo. Pero recuerden, tan sencillo y tan claro como parezca, hay quienes el Espíritu Santo no se los ha revelado. La única manera de ser salvos es a través del único sacrificio de Cristo realizado en la cruz. No hay más. Nadie más te va a salvar. No podemos agregar nada a esto, ni podemos quitar nada. Tú puedes ponerte un nopal con espinas en el lomo, perdonen la expresión. Puedes hacer lo que quieras, irte de rodillas de aquí a donde tú quieras, a la Meca que tú quieras, y que quedes con las rodillas pelonas y sangrantes. Pero todo lo que tú le agregues al único mérito de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, será entonces un falso evangelio. Porque no podemos agregar nada, ni podemos quitar nada. ¿Cuánta tristeza nos da las prácticas que ya hay en Iztacalaca? ¿Perdón? Perdón, me corrigieron, es Iztacalaca. ¿Sí? Vean, hermanos, ya están las prácticas allí, toda la cosa, y conmueve, hermanos, sí conmueve. Pero cuidado, no estamos por sentimientos. Nuestros sentimientos tienen que ser dirigidos por una verdadera fe. Ahora, ¿qué les dice Pablo a aquellos que han recibido el evangelio? Gracia y paz. Gracia a ti y paz sea a ti. Estos son dones de Dios para los pecadores. Segunda característica entonces del verdadero evangelio es la gracia de Dios en mí. Porque yo no merecía ser. Porque yo creo que cada uno de nosotros conoce sus pecados, ¿verdad? Y con todo y eso, por la sola obra de Jesucristo, Dios se olvidó de tus pecados. Dios está dispuesto a perdonar tus pecados, a olvidarse de tus pecados aquí y ahora.
Eso se llama gracia. No por lo que tú haces, no por lo que tú eres, sino por lo que hizo Cristo. Y el resultado de la gracia es Shalom. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hermanos, en la hora de la confesión de pecados, después de que nos es leída la ley, después de que nos somos llevados a las Escrituras y al canto comunitario, y cuando empezamos a confesar nuestros pecados, y cuando terminamos con el amén, hay en nosotros un suspiro. Descansamos, porque nuestros pecados fueron llevados a la cruz, fueron clavados en esa cruz, y hemos sido verdaderamente perdonados. Tercera característica del verdadero evangelio. ¿Crees esto? Esa era la pregunta que les decía el Señor. Maestro, mi hijo está así. ¿Crees que puedo hacerlo? Creo, ayuda mi fe. ¿Crees? Ahí está el otro punto, hermanos. Cuando el Espíritu Santo nos lleva a creer en el evangelio, cuando somos entonces seducidos por la verdad del evangelio y no buscamos más. Mis huesos, dice el salmista, ¿no? Se derretía, bueno, toda la descripción que hace, hasta que te declaré mi pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, cuando vimos que nuestra única salvación era Jesús, cuando creímos en Él y nos arrojamos a Él, entonces vino el Shalom. Estos son los dones de Dios para los pecadores. Él muestra su gracia a los pecadores que no merecen que puedan tener paz con Dios a través de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Es la gracia de Dios la que permite perdonar libremente nuestros pecados y ser liberados del mal a través de Jesucristo, el que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Esa es la verdad del Evangelio que siempre debemos mantener y nunca dejar ir. El Evangelio es que Jesucristo, en obediencia a la voluntad de Dios Padre, se entregó por nuestros pecados para que en Él podamos tener vida. Y eso es lo que se debe predicar si queremos tener la predicación pura de la palabra de Dios aquí en esta iglesia. Sí, soy un pecador. Me he quedado muy lejos de la gloria de Dios. Y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. No puedo quitar mi propio pecado. Y no puedo hacerme más aceptable a Dios, ya sea antes o después de ser salvo. Pero la Escritura dice, el Evangelio dice, Dios amó tanto al mundo. Sí, tanto me amó a mí, que envió a su único Hijo. Y este Jesús ha tomado mi pecado sobre sí mismo, y en su lugar Él ha tomado su justicia y la ha puesto sobre mí. Esto se llama imputación, como si nos quitáramos nuestro saco y se lo pusiéramos a otra persona. Cristo se quita el saco de la justicia y nos los pone a nosotros. Y ahora, nosotros no somos justos. No somos justificados por nuestras buenas obras. Somos justificados por la justicia de Cristo. Su justicia nos es imputada a nosotros. Esa es la verdad del Evangelio que el apóstol Pablo predicó a los Gálatas. Y esa era la verdad que había recibido del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo se atreven estos impostores, estos falsos maestros, que no solo venden un evangelio falso, sino que incluso rechazan al que Pablo predica, porque dicen que él no era un verdadero apóstol?
como si no tuviera autoridad para predicar como lo hizo. Por eso Pablo se dirige enérgicamente a los Gálatas y les dice: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea maldito. Perdón la seguridad, pero yo maldigo desde aquí y desde ahora a todo aquel que los aparte del verdadero evangelio. Y de mi boca lo único que tendrán será: maldito, maldito porque te has llevado una oveja de mi Señor Jesucristo, maldito porque lo has seducido, maldito porque lo has apartado, 1000 veces seas maldito. Porque no hay otra palabra para estos que apartan a las ovejitas del Señor. ¿Es acaso esto un ultimátum? ¿Está el apóstol Pablo diciendo que el verdadero evangelio es incompatible con cualquier otro que tenga una pizquita por ahí que se le pegó? ¿Es acaso esto algo intolerante? Sí lo es. Sí es un ultimátum. Es una fuerte declaración de condena para todos los que se oponen al mensaje de la gracia. Es decir, que el verdadero evangelio es incompatible con cualquier clonación. Es decir, de la manera más clara posible, que solo hay un evangelio, una manera por la cual podamos ser salvos. Y en este sentido, la Escritura es intolerante al afirmar esto. Pero el punto es que no hay otro evangelio. O es esto o nada. Así de tajante. O te quedas con el verdadero evangelio, o triste tu calavera. Y por otro lado, hay que asegurarlo, hay que tenerlo presente. No necesitamos otro evangelio. No necesitamos otra manera de ser salvos. Porque en Jesucristo y su único sacrificio en la cruz recibimos todo lo necesario para nuestra salvación. La pregunta ahora es directa para usted. ¿Cree usted esto? Si la respuesta es afirmativa, amén. Si no, solo tengo una palabra para usted. Como dice, quienes ustedes ya saben, con todo respeto, maldito. ¿Sabe usted? ¿Está seguro? ¿Está segura que hay un solo y único y verdadero evangelio? Si dice usted amén, yo también le digo amén. Si no, con todo respeto, maldito. ¿Es esta la razón por la que usted viene a esta iglesia? ¿Para escuchar el verdadero evangelio? Si dice amén, yo también digo amén. Ya no sigo diciendo lo demás, hermanos, porque ya se lo saben. ¿Es este el evangelio que viene usted a oír que se predique? Si esto es cierto, entonces tengamos cuidado de no dejar a un lado la verdad del evangelio de la gracia de Dios. Cuidémonos de que nunca intentemos cambiar esto o agregar algo para hacer de nuestra salvación una combinación de la obra de Cristo y la obra nuestra. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en la verdad del evangelio de la gracia, para que podamos buscar y encontrar nuestra salvación solo en Cristo y en nadie más que en Cristo. Por tanto, para concluir, hermanos, quiero recordarles una de las marcas de la verdadera iglesia: la predicación pura
del Evangelio. El mensaje del Evangelio verdadero abarca la totalidad de las Escrituras y nos lleva a formarnos una cosmovisión escritural, donde vemos que todo lo que hay aquí es creación, que todo lo que hay aquí ha sido afectado por el pecado, y a esto le llamamos caída. Y vemos que nuestras vidas y también la creación está ungida de una redención. Si por el testimonio de las Escrituras hablamos de la creación, entonces estamos aceptando la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en la elección incondicional. La soberanía de Dios en la expiación limitada. La soberanía de Dios en la gracia irresistible. Esto lo tienen los piedricadores, que se dicen evangelistas, que más bien son evangelistas. Mirámoslos por esto, hermanos. El verdadero evangelio, la predicación pura del evangelio, hablará también entonces de la caída. Y la caída implica la total depravación del hombre, el pecado en el hombre y en la totalidad de la creación. Y por supuesto, el mismo testimonio de la Escritura habla de la redención. Si hablamos de redención, entonces debemos estar apercibidos que hay un llamamiento eficaz, que el que ha sido elegido en su momento será eficazmente llamado y no se podrá resistir. Si de veras estamos conscientes de esta triada escritural, creación, caída y redención, entonces tendremos la seguridad de que nuestra salvación está asegurada, porque Dios persevera en la vida de sus santos, lo que llamamos perseverancia de los santos. En el mundo tendréis aflicción, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Has sido salvo, has sido santificado, pero esto no te inmuniza contra la tentación y lamentablemente incursionar en ocasiones en el pecado. Pero Dios te sacará de ahí. Dios no te abandonará. ¿Crees esto? Yo sí lo creo. Si lo creemos, demos gracias a Dios y oremos. Bendito Dios, bendito Padre, en esta temporada en que tu iglesia se prepara para dar testimonio del verdadero y poderoso Evangelio, por tu Espíritu y tu palabra has traído frescura a nuestro corazón para recordarnos de tu gracia soberana, recordarnos el camino que en otro tiempo en forma errada andábamos, y recordar aquel glorioso momento que tiernamente nos atrajiste con tus brazos amorosos y nos llevaste a contemplar la obra expiatoria de tu Hijo Jesucristo, mirar sus sufrimientos, mirar su sacrificio por mí, por mis pecados, estrujó mi corazón y me llevó a decir: Padre, he pecado contra ti, perdóname, Dios, por todos mis pecados. Y me acerqué a Jesús y le dije: te amo y acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí. Jesús, quiero creer en ti y he de seguirte a ti y solo a ti. Y viene a nuestra memoria también la certeza que tu Espíritu Santo dio a nuestro corazón, la paz que vino a nuestro corazón. Por eso hoy te damos gracias. Y Dios Espíritu Santo,
Te pedimos que hoy obres de la misma manera que lo hiciste en nosotros, en aquel que aquí esté y ahora, Señor, y que entregue su vida a Cristo, el único que puede llevarnos al conocimiento del verdadero Evangelio. En Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Lo alabamos por haberla recibido. Y por lo tanto los invito a que vayamos a la respuesta con una alabanza. La 235, muchos que viven en tu derredor.